Increíble. Hombre sin hogar revela el secreto para curar a la madre paralizada de un BILLONAR y la calidez del sol de Buenos Aires reflejaba la vida vibrante que pululaba por las calles, mientras el sonido de los taxis y las risas de los adolescentes resonaban en el aire. Sin embargo, en una esquina, Miguel, un hombre sin hogar, contemplaba el mundo con una mirada vacía y cansada. Su vida había sido una serie de días grises, marcados por el abandono y la lucha por un simple plato de comida. Pero, a pesar de su situación, siempre llevaba consigo un pequeño termo lleno de café y una sonrisa, ofreciendo calidez y esperanza a los jóvenes que se detenían a su lado. Un día, el destino le presentó a Alejandro, un joven millonario atrapado en la jaula dorada de su privilegio. Sentado frente a Miguel, sus ojos reflejaban angustia. No sé qué más hacer, mi madre se ha quedado atrapada en su propio cuerpo, y la medicina no parece tener respuestas, exclamó, su voz temblando entre las promesas que nunca pudo cumplir. La desesperación de Alejandro resonaba, entrelazada con un dolor que Miguel conocía muy bien. En un instante, la conexión fue palpable. La angustia del joven millonario era una pesada carga que oprimía su pecho, cada latido recordándole la fragilidad de la vida. Miguel lo miró con una seriedad que contradijo su apariencia cansada. A veces, la sanación no está en los hospitales ni en las clínicas. A veces, lo que realmente necesitamos es el poder de la conexión, dijo, revelando un secreto que había estado guardando en su corazón. Un hilo de esperanza se teje con sus palabras, pero Alejandro no estaba listo para aceptarlo. Durante años, había sido educado en la idea de que el dinero podía comprar todo, incluso la salud. Su mente giraba en una batalla interna, sintiendo el peso de la tradición familiar, de la riqueza y la responsabilidad. A medida que la conversación avanzaba, la presión psicológica creció en Alejandro. ¿Acaso podía un hombre sin hogar ofrecerle consejo válido? La lucha entre su intelecto y el deseo de creer en algo más grande lo tenía atrapado. Las dudas lo consumían, ¿y si es verdad? ¿Y si no? La idea de arriesgarlo todo por las palabras de un desconocido le causaba un malestar tan profundo que sentía su estómago retorcerse. Esa noche, después de su encuentro con Miguel, Alejandro no pudo encontrar paz. Sus pensamientos eran una tormenta, girando entre la tradición familiar y la idea de un amor que podía trascender lo tangible. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia de Alejandro aumentaba a medida que los días pasaban. Había escuchado historias impactantes sobre la medicina, cirugías que prometían milagros, pero en su corazón sabía que su madre no solo necesitaba alas físicas, sino también el amor que podía aliviar su sufrimiento emocional. La conexión con Miguel se había vuelto su refugio, pero la ironía lo consumía. ¿Cómo podía un hombre en las calles ser su mentor? Cada encuentro con Miguel desafiaba su comprensión del mundo y lo acercaba a la verdad que nunca se atrevió a explorar. Una tarde, mientras un cielo amenazante se cernía sobre Buenos Aires, Alejandro tomó una decisión. El dilema lo paralizaba. ¿Debería enfrentarse a los médicos y arriesgar la reputación familiar? Su corazón latía en una melodía de desesperación y determinación. La idea de organizar un encuentro para compartir la perspectiva de Miguel se fue apoderando de él, pero el miedo a la burla y el juicio lo atenazaba. Miguel, con la mirada sabia de alguien que ha vivido, le sonrió, como si fuera capaz de ver el futuro que aún no se había decidido. Todo estaba por descubrirse, pero, ¿y si su valiente paso hacia lo inexplorado no resonaba con el eco de la esperanza? ¿Qué pasaría si fallaba en su intento? La inquietud dominaba cada rincón de la mente de Alejandro. En esos días posteriores a su encuentro con Miguel, las horas se volvieron interminables, y cada vez que se miraba al espejo, era un extraño el que reflejaba. Su vida había sido un camino seguro y bien trazado, pero de repente se enfrentaba a un laberinto de decisiones que podían cambiar su destino. Cada vez que pensaba en su madre, la imagen de su rostro demacrado y su mirada vacía lo atormentaba, como un peso muerto sobre sus hombros. Cuando estaba solo en su lujosa casa, los ecos de sus conversaciones con Miguel lo perseguían, llenando el vacío que sentía. La conexión repetía para sí mismo, como si al mantre se le otorgara poder.
Sin embargo, cada intento de dar un paso hacia esa nueva verdad era recibido con una ola de dudas. ¿Cómo podía reunir el valor para llevar a cabo una búsqueda que lo colocaría en la línea de fuego? Los días se deslizaban y en cada una de sus reuniones familiares, sentía que su papel en la narrativa familiar se desvanecía. Los almuerzos con su padre, cargados de expectativas, eran ahora un campo de batalla emocional. Su progenitor hablaba sin parar de prestigio y legados, mientras que Alejandro sentía que se convertía en un mero espectador de su propia vida. En uno de esos almuerzos, mientras su padre discutía sobre la última inversión en el sector tecnológico, él interrumpió, un acto impulsivo que lo llevó al borde de un abismo. ¿Y si la respuesta estuviera en las manos de alguien como Miguel, papá, podrías aceptar eso? La pregunta flotó en el aire, como un desafío al status quo. La reacción de su padre fue instantánea. No permitas que la locura de tus ideas te nuble. La gente como tú tiene la obligación de manejarse con razón y lógica, sentenció, su voz golpeando como un martillo sobre un yunque. Alejandro sintió como una anciana sensación de impotencia volvía a instalarse entre ellos, agotándolo emocionalmente. Sin embargo, su encuentro con Miguel había encendido algo dentro de él, un fuego que no estaba dispuesto a extinguir. Decidido a analizar a fondo sus emociones, Alejandro tomó un cuaderno y comenzó a escribir. Describía su angustia, sus pensamientos contradictorios y, sobre todo, su deseo de dar un paso audaz. Ahí, en el papel, se encontrando su voz. ¿Qué es lo que realmente quiero? Esa simple pregunta resonó como un eco en su interior y reveló la profunda verdad que había esquivado por tanto tiempo. Días después, Alejandro buscó a Miguel nuevamente, decidido a abrirse por completo. Quiero hacer esto. Quiero organizar una reunión donde tu voz sea escuchada, le anunció, el temor y la esperanza entrelazándose en su postura. Cada palabra que pronunciaba parecía marcar un hito en su camino de transformación. Miguel sonrió, una mezcla de orgullo y respeto iluminando su rostro. Con esa decisión, Alejandro comenzó a trazar un plan. Se abrió a la idea de involucrar a médicos alternativos y expertos en medicina holística, convencido de que reunir esa diversidad de voces podría servir como una oportunidad invaluable para explorar nuevas avenidas para su madre. Sin embargo, mientras llenaba su agenda de reuniones, el peso del juicio social se cernía sobre él. ¿Qué dirían sus amigos? Las críticas no se harían esperar, pero la urgencia de sanar a su madre superaba cualquier miedo al que dirán. A medida que la fecha del encuentro se acercaba, un nuevo reto emergió entre las sombras. Un empresario rival, antiguo compañero de su padre, había comenzado a ganarse la confianza de su familia, asegurando un estrecho control sobre sus negocios familiares. La presión aumentaba, y Alejandro comenzó a sentir que estaba en una oscura partida de ajedrez, donde cada movimiento era observado y juzgado. Finalmente, la víspera del encuentro, se encontró en el umbral de su vulnerabilidad total. Todos sus miedos, dudas y expectativas se aglomeraban ante él. Sin embargo, el corazón de Alejandro latía con fuerza, recordándole que este era el camino que había decidido seguir. En ese instante, antes de cerrar los ojos para dormir, un pensamiento claro se instaló en su mente: no podía retroceder. Mañana, la verdad emergiría, y con ella, la posibilidad de cambiar su vida para siempre. Pero justo cuando la calma parecía envolverlo, recibió un mensaje inesperado que hizo que su sangre se helara: tengo información sobre tu madre que podría cambiarlo todo. ¿Qué secretos escondía ese mensaje? La ansiedad de Alejandro se transformó en un estallido de adrenalina. Aquella frase, tan implacable como un golpe, resonaba en su mente. En un gesto reflexivo, apretó su teléfono con todas sus fuerzas, sintiendo cada vibración como un latigazo de realidad. La idea de que un desconocido pudiera tener la clave para sanar a su madre era abrumadora. ¿Quién era esta persona? ¿Qué tipo de información poseía que podía cambiar el rumbo de su búsqueda? Y, lo más inquietante, cómo podría afectar su relación ya tensa con su padre y el mundo que había conocido. Sin poder dormir, se levantó y se sentó en el borde de su cama, inmerso en un mar de pensamientos. Sabía que ese mensaje representaba un nuevo giro en su vida, un potencial cambio radical en su destino. Con una determinación súbita, se dispuso a responder. A pesar de que el horizonte de la verdad era incierto, su instinto lo empujaba hacia adelante. ¿Dónde y cuándo nos encontramos?, pulsó en la pantalla, su mente activa y paralela queriendo anclarse a la posibilidad de esperanza que aquel desconocido ofrecía. Sintió como la incertidumbre se transformaba en una chispa de curiosidad. A medida que la mañana avanzaba, la reunión programada con Miguel se convirtió en un recordatorio visible de su realidad.
Las horas previas estaban impregnadas de un aire eléctrico. Alejandro se adentró en el evento con una mezcla de nerviosismo y vislumbrante determinación. Cada persona en la sala venía con una historia, una esperanza similar a la suya. Conocidos expertos, médicos y terapeutas de varias disciplinas que, como él, buscaban un sentido de comunidad y una respuesta a preguntas que a veces no tenían respuestas. Sin embargo, su enfoque se vio interrumpido por el eco de las conversaciones de su padre que resonaban en su mente. La necesidad de demostrar que su búsqueda era válida, que no era solo un capricho de un hijo desorientado, se convirtió en una presión abrumadora. Con un nudo en el estómago, se armó de valor, sintiendo la dualidad de su situación, el peso de las expectativas familiares y la liberación que podía venir de romper ese molde. Cuando llegó el momento de su intervención, las palabras fluyeron de él con una pasión inesperada. Cada frase resonaba más allá de lo meramente informativo. Hablaba de su madre, de su lucha, del deseo de encontrar la solución que los médicos convencionales no ofrecían. No solo estaba compartiendo su historia, estaba reclamando su voz, el lugar que había comenzado a borrar de su propia vida. Mientras sus palabras llenaban la sala, pudo sentir algunas miradas recelosas, pero sobre todo, hubo un murmullo de interés genuino. La mirada aprobatoria de Miguel le infundió una nueva seguridad. Sin embargo, la intensidad de su discurso también despertó un eco del pasado. Recordó aquel almuerzo con su padre, su desdén claro hacia lo alternativo. ¿Sería este el momento decisivo que cambiaría su relación con él? Si lograba encontrar respuestas, podría también llegar a abrir los ojos de su padre. Al finalizar el evento, recibió un mensaje en su teléfono. La respuesta llegó de parte del misterioso contacto. Nos vemos esta noche. Te tengo más que solo información. Las palpitaciones de su corazón aumentaron, la expectación pudo más que el temor. Reconociendo que el camino por delante se oscurecía con más incertidumbre, una nueva resolución tomó forma dentro de él. Aquella noche no sería una más, podría ser la que marcase un cambio irreversible en su vida. Sin embargo, antes de poder reflexionar sobre lo que podría suceder, se sintió observado. Se dio la vuelta y frente a él estaba el rival de su padre, sonriendo, como si supiera algo que él no. He estado esperando una oportunidad para hablar contigo, Alejandro. ¿Qué sabría el que complicaría aún más la complicada red que intentaba tejer? La tensión en el aire se tornó densa. Alejandro sintió como su estómago se encogía a medida que miraba al hombre frente a él. Si alguna vez hubo un momento en que el destino pudiera dar un giro radical, era ese. La sonrisa en el rostro del rival de su padre era profundamente perturbadora. La figura de este hombre era familiar, pero su presencia en ese momento cargaba un peso que lo hizo cuestionar sus propios objetivos. ¿Qué deseas de mí?, preguntó Alejandro, tratando de ocultar la mezcla de incredulidad y temor que atravesaba su mente. En su interior, una voz le advertía que no podía confiar en él, que cada palabra podía ser un mecanismo calculado para desestabilizarlo. Pero la curiosidad se asomaba entre las grietas de su desconfianza. No estoy aquí para hacerte daño, Alejandro, comenzó el hombre, con un tono que parecía querer sonar conciliador. Más bien, estoy aquí para ofrecerte una oportunidad. Algo que puede cambiar el rumbo de la vida de tu madre, y la tuya. Alejandro se sintió atraído pero a la vez repulsado por la insinuación de engaño. La idea de que alguien pudiera poseer una solución antes desconocida lo asaltó, tanto como el deseo de proteger su búsqueda genuina. ¿De qué se trata?, insistió Alejandro, su voz resonando con una firmeza que no sabía que poseía. El hombre ajustó su mirada, un destello de interés brotó de sus ojos. He estado observando tus esfuerzos y, aunque en ocasiones diverjas de la ruta que tu padre considera correcta, tienes un impulso poderoso. Lo que está en juego es más grande de lo que imaginas. Alejandro quería gritar que no necesitaba la aprobación de su padre, que su propia búsqueda era más que una mera rebelión, era un acto de amor puro. Pero se contuvo, consciente de que mostrar su vulnerabilidad solo abriría la puerta al escepticismo. Mi madre es lo único que me importa, respondió, sintiendo como el fuego de su determinación se avivaba. Dime cuál es tu oferta. En tu corazón, sabes que vales más de lo que muchos piensan, el hombre continuó, ignorando la creciente frustración de Alejandro. Lo que te ofrezco es un contacto especial, alguien que tiene métodos que las instituciones convencionales rechazan. Si estás dispuesto a escuchar, puedo guiarte. El debate interno se intensificó. Por un lado,
El escepticismo y la desconfianza hacia la propuesta de este hombre amenazaban con sumergirlo una vez más en la confusión. Por otro, la chispa de esperanza que había avivado en las últimas horas lo empujaba a explorar ese camino no convencional. Si había un rayo de luz que podía tomar, podría justificar cualquier arriesgada decisión. ¿Y qué tengo que hacer a cambio?, preguntó Alejandro, sopesando las implicaciones de sus palabras, la posibilidad de sacrificar su ética por un bienestar que podría ser inalcanzable. Apenas necesitas hacer algo, exceptuando confiar en mí. Solo necesitarás dar el primer paso, y yo te ayudaré a conectar con esa persona. Al escuchar la respuesta, Alejandro se dio cuenta de que estaba en un cruce de caminos. Cada opción venía cargada de promesas y peligros, pero ya no podía regresar atrás. Este era el momento que definiría su futuro. Las horas hasta el encuentro con su otro contacto se hicieron interminables. Regresó a casa con una mezcla de nervios y emoción, el sonido del corazón latiendo en su pecho resonaba en sus oídos. La casa parecía más vacía que nunca. En su mente se asomaba la pregunta clave: ¿podría realmente confiar en este extraño? Al caer la noche, Alejandro recibió un nuevo mensaje. Hay algo más que necesitas saber sobre la verdad de tu madre. Solo tienes que venir. Era el momento de decidir: ¿tomaría el salto hacia lo desconocido o se aferraría a lo familiar, aun cuando eso signifique dar la espalda a su madre? Mientras consideraba sus opciones, se sintió abrumado. La verdad podría ser más escalofriante de lo que había anticipado. La vida de su madre estaba en juego, y la pesada responsabilidad de decidir su futuro recayó sobre sus hombros. Pero también lo hacía un conocimiento inquietante sobre lo que significaba el sacrificio personal. ¿Serían sus impulsos suficientes para enfrentar la oscuridad y descubrir lo que realmente significaba sanar? La resolución se apoderó de él, una determinación profunda se hinchó en su pecho. Pero en el fondo, un eco resonaba, una advertencia que no podía ignorar: el camino hacia la verdad puede estar lleno de sombras. ¿Qué otras sorpresas aguardaban en la penumbra de esa búsqueda? Alejandro sabía que su encuentro con el extraño era inminente. Como una flecha lanzada al horizonte, sintió que su destino se aproximaba. Su mente se debatía entre la razón y la emoción, distorsionando cada idea que se le ocurría sobre lo que podría descubrir. Hubiera preferido mantener la distancia, pero el peso de lo que estaba en juego era abrumador. Al día siguiente, se levantó con un propósito renovado. Se miró al espejo, buscando rastros de la confianza que había decidido abrazar. Su figura reflejada lo retaba a seguir adelante. No podía permitir que el miedo lo detuviera. Cada paso que daba hacia la reunión era un paso hacia lo desconocido y el deseo de obtener respuestas lo empujaba inexorablemente. Cuando llegó al lugar indicado, un café discreto en un barrio abandonado, la atmósfera parecía rodearlo con un aire de complicidad. Se sentó en una mesa apartada, con las manos entrelazadas, sudando nerviosamente. Tenía que mantener la mente clara. Tenía que estar preparado para lo que fuera que se le presentara. El extraño hizo su aparición, un hombre de aspecto descuidado, pero con ojos afilados que parecían escanear el alma de los demás. Alejandro sintió una mezcla de inquietud y curiosidad. Sin perder tiempo, este le lanzó un comentario inesperado. Lo que busques no siempre se encuentra donde lo has estado buscando, dijo, y Alejandro sintió una punzada en el estómago. Esa frase resonaba con su propia búsqueda. Lo que quieres saber sobre tu madre es más complicado de lo que imaginas, continuó el hombre, sentado frente a él. La forma en la que hablaba combinaba sabiduría y misterio, atrapándolo en una red de posibilidades. Quizás deberías abrir tu mente a las alternativas, a lo que consideras inaceptable. No te hablo de magia, te ofrezco la posibilidad de explorar lo inexplorado. La tensión aumentó por momentos. Alejandro dudaba. Ceder ante este camino podría descubrir secretos que estaban enterrados bajo capas de sufrimiento y ocultamiento. Sin embargo, si alguna vez había estado listo para una profunda autoevaluación, era ahora. Tenía la oportunidad de cambiar no solo su realidad, sino la de su madre y, por extensión, la dinámica familiar que tanto le pesaba. ¿Qué tipo de alternativas tienes en mente?, preguntó, su voz sonando más firme de lo que realmente se sentía. El hombre lanzó una mirada penetrante. Hay métodos poco convencionales, pero antiguos, que han mostrado resultados. Claro, no todos están dispuestos a arriesgarse. Sin embargo, tú ya te encuentras en un terreno difícil. Es el miedo al que dirán lo que te detiene. Alejandro reflexionó profundamente.
El miedo al juicio era un monstruo cotidiano en su vida, un resentimiento compartido que lo había frenado durante años, especialmente frente a su padre. Pero cada vez que pensaba en su madre, su amor por ella superaba cualquier inhibición. ¿Qué implica exactamente este tipo de camino?, cuestionó, ahora lleno de un coraje impulsado por la desesperación de su realidad actual. Implicaría abrirte a una verdad más contundente. Hablar con quienes han explorado esta senda te podría ayudar a comprender no solo su historia, sino también la tuya. Y a menudo, lo que buscas no es lo que encontrás, añadió el extraño, sembrando dudas y esperanzas a partes iguales. Alejandro sintió una nueva perspectiva tomando forma en su interior. En lugar de rechazar la oferta por anticipación, comenzó a considerar lo que verdaderamente significaba este camino. La promesa de ayudar a su madre a recuperar la calidad de vida la llenó de posibilidades desconocidas, como una flor que brota en medio de una tormenta. ¿Y si el precio a pagar es demasiado alto?, reflexionó en voz alta, consciente de que cada decisión portaba sus propios sacrificios. Hay siempre un costeo. Pero recuerda, a menudo el verdadero sacrificio no es la decisión que tomas, sino la oportunidad que dejas ir. Solo tú puedes determinar lo que estás dispuesto a arriesgar, finalizó el extraño, dejando a Alejandro en un estado de introspección profundo. Mientras se levantaba para marcharse, una idea audaz lo asaltó: si tomaba este riesgo, no solo podría descubrir la verdad sobre su madre, sino también desentrañar las capas de su propia oscuridad. Era el momento de dejar atrás el miedo y adoptar la verdad. Al salir del café, la determinación se había instalado en su ser. Pero en su mente, un retumbar persistía: ¿qué harías si la verdad revelara aspectos de ti que nunca imaginaste? Preparándose para el próximo movimiento, Alejandro se sintió dividido entre la esperanza y la incertidumbre, sabiendo que su búsqueda apenas comenzaba. La confusión que había comenzado a disiparse en el café se transformó en un foco de claridad mientras Alejandro caminaba por las calles desiertas. El eco de la conversación con el extraño reverberaba en su mente. Había algo intrínseco en esas palabras que lo llamaba. Un susurro en su interior le decía que el sufrimiento de su madre podía ser el catalizador de su propio crecimiento, una oportunidad que requería valentía más que resentimiento. Poco después, llegó a su casa, donde la tristeza y la desesperanza se sentían palpables, como si fueran parte del mobiliario. Encontró a su madre sentada en el sofá, cubierta por una manta, mirando por la ventana con la mirada perdida. Era un reflejo de lo que él mismo había estado sintiendo, atrapado, permanentemente anclado a un pasado que lo aterraba. Pero había decidido que ese ciclo debía romperse, decididamente. Hoy, tengo que hablar contigo sobre algo importante, pronunció con más firmeza de la que realmente sentía. La mirada de su madre se volvió hacia él, y, aunque el amor maternal brillaba en sus ojos, había un abismo de dolor que la envolvía. Alejandro sintió su corazón latir con intensidad. ¿Qué sucede, hijo?, preguntó, su voz suave como un susurro, pero también inquieta. Estuve hablando con alguien que entiende lo que hemos estado enfrentando. Creo que hay maneras en las que podemos intentar encontrar una solución. Pero necesito tu apoyo. Necesito que estés dispuesta a explorar cosas que no hemos considerado antes, explicó, intentando ser claro ante la posibilidad de resistencia. Los ojos de su madre se llenaron de incertidumbre. Alejandro, he estado lidiando con esto durante tanto tiempo. No sé si puedo soportar otra decepción. La súplica en su voz lo atravesó, pero Alejandro también se dio cuenta de que esta era su oportunidad no solo de ayudarla, sino también de fortalecerse. Necesitaba convencerla de que el cambio era posible, que quizás, solo quizás, su vida podría ser diferente. Lo sé, mamá. Pero nunca hemos sido los que nos rendimos, ¿verdad? Cada batalla nos ha hecho más fuertes. Y estoy convencido de que esta valdrá la pena, replicó, sintiendo como su propia determinación empezaba a contagiarse. Los hombros de ella se relajaron ligeramente y hubo un destello de esperanza en sus ojos. Si realmente crees que esto puede ayudarnos, estoy dispuesta a intentarlo. Pero Alejandro, tengo miedo, confesó. Yo también lo tengo, admitió, y por un momento, la vulnerabilidad compartida unió visiblemente sus almas. Pero debemos afrontar esto juntos. Días después, Alejandro comenzó a investigar las alternativas que el extraño le había mencionado. Se sumergió en libros antiguos, foros en línea, y relatos de personas que habían recorrido senderos similares. Cada nuevo descubrimiento le proporcionaba un poco más de claridad, aunque también aumentaba su ansiedad.
Era asombroso pensar que la respuesta a su realidad podría estar en lo desconocido. Tenía que prepararse, no solo para lo que descubriese sobre su madre, sino para todo lo que podría aprender sobre sí mismo. Pronto, los planes tomaron forma. Alejandro estableció una reunión con una de las personas mencionadas por el extraño. La vinculación con aquellos que habían experimentado en carne propia lo que él estaba sintiendo se traducía en algo más que búsqueda de ayuda, era un acto de coraje que lo retaba a cuestionar su propia historia. La noche anterior a la reunión, su mente revoloteaba entre la emoción y la duda. Con cada paso que daba en dirección a la casa de esa persona, sentía que su corazón palpitaba en un compás frenético. Esta era su oportunidad de desenterrar deseos ocultos, de descubrir las claves del cambio que tanto anhelaba. Su teléfono sonó, era un mensaje del extraño. A veces, la verdad puede resultar inaceptable, pero los límites que te pones son solo ilusiones. No temas mirar hacia lo que ansías descubrir. Las palabras resonaron en su mente. Al llegar a la puerta, Alejandro sintió que la vida como la conocía pendía de un hilo. ¿Sería capaz de confrontar su propio miedo a la verdad? ¿Qué revelaría aquella reunión y cómo impactaría en su vida y en la vida de su madre? Respiró hondo, preparado para lo inesperado, consciente de que, al abrir esa puerta, estaría no solo buscando respuestas, sino también enfrentando sus demonios internos. ¿Sería capaz de abrazar lo desconocido y transformar su dolor en poder? La tensión crecía. El momento decisivo estaba a punto de ocurrir. La puerta se abrió lentamente, revelando un pequeño vestíbulo iluminado por luces suaves. Alejandro entrelazó sus dedos, reprimiendo la necesidad de girar sobre sus talones y escapar. Pero esa no era una opción. Había dado el primer paso hacia lo desconocido, y a pesar de los nervios que amenazaban con consumirlo, un sentimiento de determinación comenzó a resonar en su interior al entrar. Fue recibido por una mujer de mediana edad, de mirada cálida y enigmática. «Soy Claudia», dijo mientras extendía su mano. Su tono era tranquilizador. Pero a Alejandro le costó aferrarse a la confianza. Había una parte de él que seguía atrapada en su historia familiar, el sufrimiento de su madre aún pesaba sobre sus hombros. La realidad de su conversación con Claudia se presentó como un nuevo eje de su existencia. Mientras se sentaban, Alejandro sintió que los momentos del pasado comenzaban a desdibujarse y fluir hacia un futuro especulativo. «He leído sobre tu situación», declaró Claudia con empatía. «Pero más allá de la enfermedad de tu madre, lo que realmente importa es cómo tú has gestionado ese dolor». Aquellas palabras abrieron una puerta en su mente. De repente, el peso de la culpa y la desesperación fueron confrontados con la necesidad de entender su papel en esta historia. Claudia compartió relatos de personas que habían hallado sus propios caminos, enfrentando sombras personales y convirtiendo el sufrimiento en una fuerza transformadora. Es esencial entender qué significa realmente el amor en este contexto. A veces, el amor se manifiesta como un acto de valentía, no solo hacia los demás, sino hacia uno mismo, le explicó. Las palabras de Claudia resonaban con una claridad desconcertante, obligando a Alejandro a reflexionar sobre su propia relación con el dolor. Alejandro se sentía despojado de resistencias. ¿Cómo puedo ser valiente cuando me aterra la posibilidad de fracasar, de decepcionarla aún más?, cuestionó, su voz temblando mientras se hacía eco de sus miedos más profundos. Los fracasos son solo escalones hacia el crecimiento. Te han enseñado a ser fuerte, y ese es el verdadero poder que puedes utilizar para ayudar a tu madre, respondió Claudia, y al hacerlo, lo desafió a mirar su situación desde una nueva perspectiva. Durante horas, hablaron y exploraron estrategias. Alejandro no solo escuchó, sino que comenzó a cuestionar sus propias suposiciones sobre lo que significa ser un hijo, un soporte. Esa inquietud dentro de él se volvió menos aterradora y más un catalizador para el cambio. Al final de su encuentro, Claudia le propuso un ejercicio. Este es un camino de descubrimiento que no solo implica a tu madre, también es sobre ti. Quiero que escribas una carta a tu madre. No solo sobre lo que sientes, sino sobre lo que deseas para ambos. ¿Qué les gustaría vivir juntos en el futuro? ¿Quiénes quieren ser realmente? Alejandro sintió un nudo en su garganta. No sé si estoy listo para eso, admitió. Eso está bien. Pero recuerda, el verdadero reto reside en abrir tu corazón y compartirlo con ella. Solo así podrán empezar a sanar, juntos, concluyó. Mientras salía de la casa, las palabras de Claudia seguían resonando en su mente. Se percató de que su visión había ampliado. Podía ver no solo la herida,
sino también la posibilidad de sanación. Había un mundo de oportunidades en su propio interior que estaba dispuesto a explorar. Al llegar a casa, sintió una mezcla de entusiasmo y aprehensión. ¿Podría realmente tener el valor de expresar sus sentimientos? Esa carta significaba más que solo palabras, era un portal hacia una nueva realidad. Sin embargo, algo dentro de él reclamó espacio para el miedo, la vulnerabilidad lo aterraba. Ya en su habitación, se sentó frente a su escritorio, con una hoja en blanco ante él. ¿Sería capaz de transformar este desafío en fortaleza? Con el corazón latiendo con fuerza y la mente llena de pensamientos en conflicto, se dio cuenta de que estaba al borde de un nuevo capítulo en su vida. El futuro dependía de la tinta que eligiera. Dejar caer sobre ese papel. En el fondo sabía que debía arriesgarse, pero, ¿podría realmente desnudarse emocionalmente y abrazar lo que su alma anhelaba? La verdad personal estaba lista para ser revelada, y con ella, la posibilidad de un crecimiento monumental. Con una respira honda, tomó una pluma y comenzó a escribir. ¿Sería este el primer paso hacia la sanación o solo el inicio de un dolor aún más grande? Las palabras se acumulaban, y la incertidumbre quedó suspendida en el aire. Alejandro miraba la hoja en blanco, como si de un abismo se tratara. Cada vacío en el papel representaba un miedo, una duda, una historia no contada. Mientras su mano se movía sobre la superficie fría, su mente luchaba contra el torrente de emociones que se amontonaban. ¿Qué debería realmente escribir? Las palabras eran más que letras, eran fragmentos de una relación rota, pero también de una posible reconstrucción. Finalmente, decidió comprometerse con el ejercicio que Claudia le había propuesto. Sus pensamientos comenzaron a fluir, y cada frase escrita se sentía como un pequeño acto de valentía. Querida mamá, empezó, y al pronunciar esas palabras en su mente, sintió un ligero temblor en su voz interna. Se trataba de comunicarse, de abrir un canal que había estado cerrado durante años. Mientras avanzaba, se encontró atrapado en recuerdos, risas compartidas, momentos de complicidad, y una sombra de tristeza que siempre había acompañado sus interacciones. Sabía que la carga no solo era para su madre, él también debía cargar con ella. La carta se transformó en un espejo que reflejaba su propio proceso de autodescubrimiento. Quiero que sepas que no puedo ser el hijo que deseas si no soy primero el hombre que necesito ser, escribió, sintiendo el peso de sus propias palabras. La síntesis de su deseo de sanación personal y familiar colisionaba de forma poderosa en su interior. Fue en este punto que las lágrimas comenzaron a brotar y su mano tembló. Era increíblemente liberador, pero el miedo seguía acechando, como un puente colgante que atravesaba un abismo de vulnerabilidad. A medida que avanzaba en la carta, se cuestionaba cómo podría aplicar todo lo que había aprendido con Claudia. ¿Podría convertirse en una fuente de fortaleza para su madre al mismo tiempo que buscaba su propia paz? Esa idea lo abrumaba. El acto de escribir la carta no solo se trataba de comunicar sentimientos, sino de convertirse en el arquitecto de una nueva realidad. Una realidad que requeriría de su valentía y compromiso. Poco a poco, las letras se convirtieron en un acto de acción. Alejandro se encontraba no solo hablando de deseos, sino de planes. Quiero que vivamos momentos juntos, que ríamos y compartamos historias de vida, que nunca recemos a la tristeza. Cada punto lo acercaba más a la concepción de un futuro distinto. Lo que antes parecía un océano de desesperanza ahora se transformaba en un camino hacia la luz, pero a medida que concluía la carta, un nuevo temor surgió, el miedo a la respuesta. ¿Estaba preparando a su madre para la realidad de tal transformación? ¿Sería capaz de manejar lo que llegara después de compartir su vulnerabilidad? El pensamiento era aterrador, pero se dio cuenta de que lo contrario era también cierto. No decir nada dejaría todo como estaba, sumergido en sombras y silencios. Con el último punto colocado, sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Había dejado caer sobre el papel no solo la carga de sus miedos, sino un trozo de sí mismo. Ahora, más que nunca, sentía que estaba al borde de un cambio significativo. Pero, ¿sería capaz de llevar este nuevo enfoque a la realidad? ¿Tendría el valor de entregarle la carta a su madre en un momento en que la vida parecía tan frágil y vulnerable? Alejandro sintió que su decisión definía el próximo paso de su vida. Había estado expuesto a nuevas ideas y experiencias, pero traerlas a la práctica era algo diferente. El camino hacia la sanación no se limitaría a la escritura, sería un viaje lleno de confrontaciones y recompensas. Con el corazón latiendo aceleradamente, se levantó de su escritorio. No podía permitir que el miedo lo detuviese, pero la batalla que había comenzado sería tan intensa como necesaria. El momento de la verdad se acercaba rápidamente.
Acudiría a su madre con la carta en mano, o buscaría una salida, una excusa para retrasarlo. Sin responder a su propio dilema, se dirigió hacia la puerta. Había una mezcla de incertidumbre y expectativa en el aire, como si el universo aguardara su decisión. Con cada paso, se acercaba más a enfrentar lo que verdaderamente le aguardaba, un camino hacia el encuentro con su madre y la propia fuerza que había comenzado a descubrir en su interior. Alejandro se detuvo frente a la puerta. En su mente, la carta aún latía como un documento vivo, una manifestación palpable de su deseo de cambio. Podía sentir cada palabra, aún fresca, resonando en él como una melodía que necesitaba ser compartida. Sin embargo, una sombra de duda se proyectaba sobre su determinación. ¿Era realmente el momento adecuado? El eco de las conversaciones pasadas con Claudia resonaba en su interior. Ella había enfatizado la importancia de la autoafirmación y de asumir el control de su narrativa. Con un suspiro profundo, comprendió que cada segundo perdido era una oportunidad desperdiciada. La idea de demorar la entrega de la carta lo llenó de pánico. Era hora de actuar. Alejandro se adentró en los recuerdos de su infancia, aquellos momentos en que la risa de su madre llenaba el hogar y sus distintas facetas como mujer y madre se entrelazaban con la percepción que él tenía de ellas. ¿Podía el niño que había sido volver a conectarse con la mujer que había en su madre? Esa fue la pregunta que lo impulsó a buscar dentro de sí los valores que había abandonado. La respuesta, aunque aterradora, prometía un cambio dramático. Se dirigió hacia la sala de estar, donde ya intuía que su madre lo esperaba. Al entrar, la imagen de ella lo golpeó, sentada en la silla, sus ojos cansados y su rostro marcado por la tristeza, era un reflejo de años de desasosiego. Aquellos mismos años que él había estado huyendo. Se sintió pequeño, a merced de la vulnerabilidad que su madre había experimentado, pero, a la vez, percibió una chispa de determinación. No podía seguir siendo un viajero perdido en el tiempo de su propia historia. Sintiendo el papel en el bolsillo de su chaqueta, se aproximó. Observó la fragilidad en su madre y cómo el desgaste emocional había dejado huellas en su espíritu. En ese instante, comprendió que la entrega de la carta no era un simple acto, era un compromiso con su propia evolución y la oportunidad de reconstruir lo que alguna vez fue un vínculo roto. Con el corazón latiendo al ritmo de su entrelazado pasado y futuro, reunió fuerzas. Se sentó a su lado y, en un momento de silencio cargado de significado, le tomó la mano. Era como tocar un hilo de música que había estado ausente demasiado tiempo. La voz de Alejandro se quebró cuando las palabras comenzaron a fluir. Relató lo que había escrito, cada frase filtrada a través de su sinceridad, un camino hacia la reconciliación y la verdad. Mientras hablaba, notó cómo la expresión de su madre cambiaba, de la tristeza a la sorpresa y, finalmente, a la comprensión. Estaba ante un dilema: continuar con su antigua narrativa o abrirse a la posibilidad de un nuevo capítulo. Los ojos de su madre se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de reconocimiento. Sin embargo, en medio de la atmósfera renovadora, surgía la inevitable cuestión de lo que vendría después. Las palabras de la carta eran solo el primer paso. Las reacciones, las respuestas, los sentimientos que ahora emergían tendrían que ser considerados y trabajados. Alejandro sabía que el camino a seguir todavía no estaba definido, implicaba paciencia, esfuerzo y una voluntad decidida para sanar las viejas heridas. Finalmente, entre preguntas y silencios, surgió una nueva tensión. Ante el deseo de seguir adelante y construir puentes, Alejandro se preguntó cuán lejos estaba dispuesto a llegar en su viaje de transformación y si estaba preparado para confrontar sus propios temores y limitaciones en el proceso. ¿Sería capaz de enfrentar una resistencia mayor en su madre y, más importante aún, en sí mismo? Con el aliento entrecortado por la emoción, Alejandro se dio cuenta de que los dilemas que se avecinaban podían representar tanto un desafío como una oportunidad. La revelación de su valentía comenzaba a verse ante sí, pero el verdadero interrogante era: ¿podría sostener ese poder renovado en los momentos de mayor presión? La respuesta pendía en el aire, ya que lo que estaba en juego no era solo su relación con su madre, sino también el descubrimiento de quién podría llegar a ser. La luz del sol asomaba por la ventana, iluminando la habitación donde Alejandro se encontraba. Había pasado una semana desde la emotiva entrega de la carta a su madre, y mientras el tiempo fluía, ambos habían comenzado a navegar por las aguas inciertas de la sanación. Cada conversación que siguió estaba marcada no solo por palabras, sino por un entendimiento creciente, un puente que se estaba construyendo sobre la base de la vulnerabilidad compartida. El proceso no fue sencillo.
Algunas mañanas, su madre se ejercía en la lucha con sus propios miedos, y Alejandro se encontró varias veces en el papel de escucha activa, ejerciendo una empatía que antes no había sabido cultivar. Pero en cada llamada de dolor, también hubo risas y recuerdos que revivían viejas tradiciones olvidadas. Alejandro entendió que la conexión era el primer paso hacia su propia transformación. Un día, mientras conversaban sobre un pasado que parecía distante pero presente, su madre lo miró con una mezcla de asombro y orgullo. «Nunca pensé que tendríamos estas charlas, hijo. Me haces sentir viva», dijo ella, y esa simple afirmación se convirtió en el motor que impulsó a Alejandro a buscar respuestas más allá de las convenciones iniciales. Fue un momento de revelación. No solo su madre había cambiado, sino que él también había encontrado una voz que antes creía perdida. Sentía la confianza florecer dentro de él. Inspirado, comenzó a organizar encuentros con médicos alternativos que exploraban terapias innovadoras para su madre. Cada entrevista, cada intercambio de ideas, lo acercaba un paso más a comprender el poder que poseía tanto dentro de sí como en su madre. En su historia compartida. Al mes de estas prácticas, un nuevo dulce sabor de esperanza invadió sus corazones. Su madre comenzó a experimentar avances, no solo en su salud física, sino mental. Estas semanas de trabajo juntos habían sembrado una resiliencia y ante el espejo del cambio, Alejandro pudo verse a sí mismo y sus propias luchas, así como las victorias que aún debía conquistar. Fue entonces cuando decidió dar un nuevo paso hacia su propia carrera. Alejandro había vivido anclado en la sombra de las expectativas familiares, pero había descubierto que la voz del amor materno también podía ser su faro. Así, decidió invertir su tiempo en el proceso de convertir su experiencia en algo tangible, un proyecto que uniera historias de superación personal a través de su propia vivencia y la de otros. En los meses que siguieron, Alejandro se sumergió en la creación de un podcast sobre historias de sanación, donde compartía no solo la historia de su madre, sino también las del resto de personas que, como él, buscaban respuestas en lo inesperado. Su voz resonó, amplificando testimonios auténticos que transformaban el dolor en poder. Cuando presentó el primer episodio, observó cómo la conexión que había tardado tanto en establecerse ahora resonaba no solo con su madre, sino con una comunidad que había encontrado su hogar en la vulnerabilidad y la sanación compartida. El éxito comenzó a florecer, y el orgullo que sentía por su madre se veía reflejado en cada faceta de su vida. La culminación de su viaje llegó en una fría tarde de invierno, cuando decidió llevar a su madre al estudio donde grababa. En el aire sobre el micrófono, sintió la energía vibrante de transformación. «Esto es para ti, mamá», le dijo, y en ese momento supo que lo había logrado. Las lágrimas de su madre confirmaron no solo un progreso físico, sino una conexión renovada entre ambos. Cada palabra pronunciada en esos momentos era un ladrillo más en la construcción de un futuro que antes parecía incierto. Con cada papa que avanzaba, Alejandro se dio cuenta de cómo había evolucionado. Un hombre que una vez fue un espectador impotente, ahora se había convertido en un facilitador de sus propios sueños y un defensor de las verdades que nunca se había atrevido a explorar. Corregir su historia familiar y crear un futuro abierto y afectuoso era su mayor victoria. En una conversación sincera, su madre lo miró con enemidad. «Has sanado no solo nuestra historia, sino también la tuya», dijo, y con esas palabras, el ciclo de transformación se completó. Ahora, más que nunca, Alejandro se sentía firme en su camino, sabiendo que las conexiones genuinas son las que realmente cuentan. No era solo su madre a quien había sanado, había aprendido a sanar su propia vida. Desde ese día, la vida que proyectaban juntos se tornó un reflejo de esperanza, amor y crecimiento inquebrantable. El espejo familiar había cambiado, y en él se reflejaba la fuerza que ambos habían cultivado. Este es el momento de demostrar tu apoyo. ¿Necesitan suscribirse ahora para no perderse más historias conmovedoras que transforman vidas? Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacernos crecer. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta increíble conclusión. Y, ¿por qué no?, compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que también necesitan ver cómo las historias de superación personal pueden cambiarlo todo. No esperen ni un segundo más para ser parte de esta comunidad que busca mejorar vida tras vida. Quédate con nosotros.